Hace algunos años se hizo muy pero muy famoso un juego que se llamó Flappy Bird. El Flappy Bird consistía en este pajarito que yo tengo que ir haciendo elevarse para que no le pase lo que acaba de pasar, que el pajarito choque contra una de las tuberías y por lo tanto se termina el juego. Entonces, básicamente se trata de un pajarito que está en continua caída, al cual yo tengo que ir subiendo, pero subiendo con una precisión tal que no choque con las tuberías, ni las de arriba ni las de abajo. A medida que pasamos las tuberías se va sumando un puntaje. Y lo que tiene este juego es que para poder pasar de nivel necesariamente tenemos que llegar hasta el final de la pantalla que tiene que atravesar el pajarito. Si la analizamos gráficamente a esta pantalla, la vamos a parar un segundo, vamos a ver que los elementos que componen este juego gráficamente son muy sencillos. Tenemos un fondo, ¿sí?, que es siempre el mismo y se va repitiendo, pero como las tuberías van avanzando, parece que ese fondo se estuviera moviendo. Ese fondo, si ustedes se fijan, está compuesto por gráficas muy sencillas. Tenemos un cielo celeste, una nubecita blanca, algunos edificios que están hechos con unas cuantas líneas, algunos arbolitos y este piso, que es básicamente lo que nos compone el fondo. Tenemos después estas tuberías. Estas tuberías son objetos, no son fondo. ¿Por qué son objetos? Porque luego yo voy a tener que configurar mi personaje para que pueda chocar contra esos objetos y eso haga que pierda el juego. Con lo cual, las tuberías no forman parte del fondo, sino que en Scratch van a ser objetos. Y tenemos a nuestro protagonista. El protagonista más habitual de este juego es ese pajarito, que ha tenido varias variantes, porque después del primer Flappy Bird, que tuvo un éxito tremendo, empezaron a salir diferentes versiones. Lo que vamos a hacer nosotros es un juego del estilo Flappy Bird, pero no tiene por qué ser una ciudad, ni tuberías, ni un pajarito. Vamos a tratar de pensar nuestro propio juego, ¿sí?, al estilo y con la mecánica del Flappy Bird, pero el desafío va a ser que cada uno pueda crear su propio diseño de juego. Bien, antes de empezar con el diseño de nuestro videojuego, vamos a tener que pensar justamente cómo lo queremos hacer. Flappy Bird, que les mostré hace un ratito, es un juego que en su versión original estaba compuesto, como les conté, por una ciudad de fondo, unas tuberías y un pajarito. A partir de esa versión surgieron un montón de versiones diferentes, que lo que hacían era crear otro fondo, colocar otro tipo de objetos o cambiarle el color a esos tubos y colocar otro personaje. Así surgió, por ejemplo, este que les estoy mostrando ahora. Este otro, que fue bastante conocido también, que se llamó Tap Plane o algo así, que era un avioncito que tenía que ir esquivando estas puntas, esta caverna puntiaguda, digamos. También, por ejemplo, este que era un formato medio espacial, a donde estaba el pajarito como en una navecita y tenía que ir esquivando estas columnas, pero ahora unas columnas medias con forma, no sé, de asteroide o de cosa rara. Este que se ve chiquitito, no lo encontré más grande, es otra versión que fue abajo del agua, donde teníamos un pececito y iba esquivando el pececito esas columnas debajo del agua. Había uno parecido a este, por ejemplo, que son unas columnas medias, no sé, de estilo clásico, con un pajarito ahí con una coronita y qué sé yo. Después teníamos este otro que tenía una abejita en lugar de un pajarito, y así sucesivamente. La idea acá es que ustedes, en este preciso momento, se olviden de lo que yo les mostré y se imaginen en ese espacio en blanco su propia versión de Flappy Bird. Puede ser lo que ustedes quieran, puede ser un avión el que tiene que ir esquivando objetos, puede ser un animalito, que tendría que ser un animalito que vuele o un animalito que flote, básicamente por el tipo de movimiento que tiene el programa, el juego. Podría ser algo que transcurra en una selva, algo que transcurra en un desierto, algo que transcurra en algún periodo de la historia, podría ser lo que ustedes quieran, puede ser algo en el espacio, puede ser algo en otro planeta, puede ser lo que ustedes quieran. A mí lo que más me interesa es justamente eso, que ustedes en este espacio en blanco se les ocurra qué juego les gustaría hacer ustedes al estilo del Flappy Bird. En mi caso, para hacer estos tutoriales, yo lo que voy a hacer es hacer un Flappy Bird al estilo de este chiquitito que les mostré, que sucede abajo del agua, ¿sí? Eso es lo que a mí me entusiasma hacer, pero les vuelvo a repetir,
no quiero que hagan exactamente lo mismo que hago yo, ni quiero que hagan exactamente un Flappy Bird como el primer Flappy Bird que salió. Quiero que hagan un juego que funcione con la mecánica de este estilo de juegos que son de destreza, ¿sí? Es un juego de destreza donde el jugador tiene que calcular cómo va pasando los obstáculos, pero hagan el diseño que más les guste. ¿Qué hice yo? Para poder imaginarme el diseño de mi juego, empecé a buscar en internet y, por ejemplo, puse que me mostrara Google dibujos abajo del agua, ¿bien? Entonces empecé a ver esto, por ejemplo, que estaba todo en tonos de azules, empecé a ver, bueno, diferentes tipos de animales y cosas así. Me topé con esta medusita que me encantó porque es muy fácil de dibujar y a su vez me encanta la forma que tiene la medusa, es simpática. Entonces se me ocurrió hacer una especie de, en este caso, juego en el cual mi medusa, que la voy a dibujar parecida a esta, pero espero que me salga incluso más bonita, va a tener que pasar algunos obstáculos, fíjense como al estilo de esta caverna, abajo del agua. Vamos a ver si sale. Para empezar a armar este videojuego, lo primero que tenemos que crear son los diferentes elementos gráficos. Por un lado tenemos los escenarios, ¿sí? El juego tiene distintos escenarios que van a ir apareciendo a medida que el jugador va jugando. Y por otro lado tenemos los objetos, que en este caso están formados por los personajes, que a su vez tienen diferentes disfraces para que les podamos animar el movimiento. Tenemos este otro personaje, tenemos nuestra anguila y tenemos los obstáculos, ¿sí? Que son estas piedras, en el caso de ustedes puede ser otro tipo de obstáculo, estas piedras que van apareciendo a medida que mi personaje va avanzando. También tenemos los botones, ¿sí? Los botones nos van a permitir interactuar con el juego, cargar los diferentes niveles, volver a jugar cuando nuestro juego se termina. Para organizar el trabajo, yo he creado una guía en donde les voy indicando el orden en el que les conviene trabajar. Todos los elementos gráficos, ¿sí? Es decir, fondos, personajes, etcétera, los vamos a crear utilizando el programa Pixel.e, que es el programa que estuvimos practicando en el ejercicio anterior. ¿Bien? Lo primero que indica la guía de trabajo es que empecemos a trabajar con los fondos. Es decir, vamos a crear todos los distintos fondos que componen nuestro videojuego. Tenemos el fondo del inicio, que lleva el título del juego. Tenemos el fondo del menú, tenemos el fondo concretamente del juego, tenemos un Game Over y tenemos el fondo que aparece cuando el jugador supera el nivel. Bien, estos serían todos los distintos fondos que tenemos que crear. Es muy importante que recordemos que el escenario de Scratch tiene una determinada medida. Esa medida es de 480 píxeles a lo ancho por 360 píxeles en el alto, digamos. Entonces tenemos que crear un archivo para el fondo que sea de 480 por 360 píxeles. Bien, yo les voy a mostrar cómo trabajé yo en Pixel para que vean una manera que puede ser interesante para trabajar. Antes que nada, fíjense que mi archivo tiene la medida que les acabo de señalar
de 480 píxeles por 360 píxeles. ¿Esto qué va a significar? Que cuando exportemos, cuando nos llevemos de píxeles estos fondos para poder colocar en Scratch, calcen justito en la pantalla de Scratch. Si nosotros no creamos el fondo de este tamaño, vamos a tener el problema de que después lo vamos a tener que acomodar y no va a quedar tan bueno ni tan prolijito. Para crear el archivo, les recuerdo, íbamos a la página principal, poníamos crear nuevo y cargábamos el tamaño ¿sí? que necesitamos en el ancho y en el alto, ¿bien? Que es el tamaño que les acabo de dar. Muy bien, yo ya tengo creado mi archivo y lo que les voy a mostrar es cómo hice para crear estos fondos, ¿bien? Voy a sacarle los... vamos a achicar esto así se ve mejor, ahí está. Vamos a sacar todas las capas para que ustedes vayan viendo cómo yo fui creando este fondo. No tienen por qué hacerlo igual, pero creo que les puede servir. Bien, yo empecé por crear una especie de fondo de color, bien, que en mi caso lo hice con la herramienta de degradado y luego hice estas especie de rayos de luz como que entraran a través de la herramienta del pincel utilizando uno de los pinceles de estos que tienen forma de estrellita, ¿bien? No me acuerdo si eran los de estrellita o estas lucecitas, pero básicamente con uno de esos yo creé ese efecto de luz. Luego de crear ese primer fondo de color para crear, digamos, la atmósfera del mar, empecé a crear lo que serían las piedras, ¿sí? Que componen como el techo, por decirlo así, y el piso de esta especie de cueva que me inventé, ¿bien? Sería algo... así, bien, ese sería como el fondo completo que yo le creé a mi juego. Muy bien, fíjense ustedes cómo el trabajo en capas a mí me permite ir creando diferentes elementos que me van componiendo. Por ejemplo, en este caso, el fondo del juego. Y yo después lo que hice fue, para crear, por ejemplo, el fondo del menú, simplemente agregué un marquito oscuro, digamos, para crearle un fondo diferente, digamos, al menú que al juego. Y así podemos ir jugando con estas capas para poder ir creando los diferentes entornos del juego. De la misma forma, para crear el fondo de Game Over o el fondo que aparece cuando el jugador gana o el título del juego, lo que hice fue crear diferentes capas de texto que yo le fui superponiendo a las otras capas para ir luego exportando los diferentes fondos. Entonces, por ejemplo, una vez que tuve creado el fondo del juego, me fui a Archivo, Guardar y en este caso lo guardé como JPG, ¿bien? ¿Por qué? Porque es un fondo todo completo, no es un elemento que necesito que tenga fondo transparente y por eso lo guardo como PNG. Recuerden que el PNG es un archivo, un formato de archivo que me sirve para guardar elementos con fondo transparente, como serían por ejemplo los personajes. En el caso de los fondos del juego, ¿sí? De lo que van a ser los escenarios de mi juego, yo no necesito ninguna transparencia porque esto es un dibujo todo completo. Entonces lo guardo como JPG, le pongo la mayor calidad posible, verifico el tamaño y lo descargo. Bien, y ahí por ejemplo yo ya tengo el fondo del juego. Es muy importante que lo que van descargando lo vayan acomodando en diferentes carpetitas. Bien, por ejemplo, yo tengo una carpetita que se llama Backgrounds o Fondos y adentro de esa carpetita tengo todos los fondos que tiene mi videojuego, incluso este fondo que yo lo tomé como modelo. Bien, como por ahí me cuesta bastante tener imaginación sin ninguna herramienta, yo busqué en internet, encontré esta imagen que me pareció interesante, ¿sí? Esa, y en base a esa imagen fui creando los fondos de mi juego. Entonces, a medida que los iba descargando, los fui guardando en una carpetita para tenerlos a todos juntos y después que sea más fácil importarlos a Scratch, ¿bien? Entonces, supongamos que yo ya tengo este fondo que es el fondo de mi juego. Además del fondo de mi juego, yo necesitaba un menú. Entonces lo que hice fue crearle, como les digo, un marco todo oscuro al mismo fondo del juego para hacerlo ligeramente distinto, pero que a la vez tenga que ver con el fondo del juego. Una vez que tuve configurado este fondo de menú, de nuevo fui a Archivo, Guardar, le puse otro nombre, ¿sí? Acá le puedo poner fondo menú, a ver, ahí está, y lo volví a descargar como JPG. Entonces, en mi carpetita de fondos ya tenía el fondo del juego y el fondo del menú. Y lo que me estaba faltando eran los otros fondos que sirven para el Game Over, cuando gana el jugador, o el título que va al inicio del juego. Entonces, utilizando este mismo diseño del juego, lo que hice fue crear una capa de texto
y escribir con alguna de las letras hermosas que tiene este programa el título de mi juego. Para crear una capa de texto, les recuerdo, es hacer clic en el signo más, ¿sí? Nosotros no vimos en el trabajo anterior capas de texto, pero es exactamente igual que crear una capa cualquiera. Para crear la capa de texto hacemos clic a donde dice más y una vez que se nos aparece este menú hacemos clic a donde dice texto. ¿Bien? Nos va a aparecer este texto medio raro, que es un texto escrito en latín, ¿sí? Que sirve de modelo. Y acá lo que vamos a hacer es un clic, lo vamos a borrar a este texto. Yo voy a elegir un color más oscuro para escribir, así se nota mejor. Y ahí vamos a escribir el texto que nosotros querramos. Bien, entonces, a ver. Por ejemplo, el título del juego. Bien, así fue como yo creé, por ejemplo, la capa que me indica el título del juego. Una vez que yo escribí este texto, hay diferentes cosas que le puedo agregar a esta letra o lo que fuera para dar formato. Por ejemplo, yendo arriba a donde dice configuración, puedo centrarlo al texto o ponerlo hacia la izquierda o ponerlo hacia la derecha. Puedo aumentar el espacio entre las letras, es decir, separar las letras. Bien. Si yo tuviera un texto que tiene dos renglones, con esta otra opción de acá arriba, espacio entre líneas, lo que hago es separar o juntar las líneas de texto. Yo creo que no lo vamos a necesitar porque en este caso nosotros trabajamos con una sola línea de texto, ya sea el título del juego o Game Over o lo que necesitemos escribir. Otro elemento que tenemos son los estilos. Los estilos, por ejemplo, me permiten agregarle una sombra a mi texto. Le vamos a poner una sombrita oscura para que se note. A ver... Vamos más abajo, la vamos a poner bien opaca a la sombra, ¿la ven ahí? La vamos a sacar y la vamos a poner, así se ve la diferencia. Ahí la saqué y ahí la puse, vamos a volverla a poner a oscura. A ver, acá, sombra, ahí estamos. También puedo desenfocarla, hacerla más borrosita esa sombra, puedo cambiar la ubicación de la sombra para arriba, para abajo, ¿bien? Son todos elementos que me da la posibilidad este programa. Así como tengo la sombra, también le puedo poner un contorno a la letra, es decir, una liñita alrededor. En esto no abusen porque no queda tampoco tan bueno, ¿bien? Una vez que el texto lo tengo, con la herramienta de mover lo puedo acomodar en el escenario, ¿bien? Y ya dejarlo listo para exportar, en este caso lo que sería el fondo del inicio del juego. De la misma forma en que yo creé el fondo que tiene el título del juego, creé también un texto que dice You win, cuando mi jugador gana, y creé un texto que dice Game Over, cuando mi jugador pierde. Para poder ir sacando estos distintos fondos, lo que voy haciendo es colocarle el tilde, ¿sí?, a la capa de texto que yo necesito, por ejemplo Game Over, y una vez que estoy visualizando el diseño con el texto, voy de nuevo a archivo, pongo guardar, le cambio el nombre, en este caso le voy a poner el fondo Game Over, por ejemplo, le pongo JPG, aumento la calidad al máximo y descargo el otro archivo. Y así voy descargando todos los archivos, ¿sí?, que componen los distintos fondos de mi juego. ¿Bien? Muy bien. Una vez que tenemos los fondos, voy a volver a la guía, una vez que tenemos todos los fondos ya del juego creados, vamos a pasar a crear los botones. Y para crear los botones vamos a crear otro archivo en Pixel. En este caso yo ahí les recomiendo que puede ser un archivo, es mucho más chiquito porque es un botón, de 150 píxeles por 50 de alto. ¿Bien? Entonces, vamos a Pixel, vamos a crear los botones, creamos nuestro archivo. Yo en mi caso lo había hecho un poquito más grande, lo hice de 200 por 50. Esto lo pueden manejar ustedes, no hay problema. Lo importante es que no se creen un archivo gigante. Por ejemplo, si nuestro escenario tiene 400 píxeles por 300 y pico, no tiene sentido crear un botón que tenga 400 píxeles. ¿Se entiende? Porque en nuestro escenario completo, nuestro botón va a ocupar una partecita muy chiquita. Entonces, el archivo de nuestro botón tiene que ser más pequeño que el archivo del fondo o del escenario de las imágenes. Entonces un archivo de 150 o 200 píxeles por 50 más o menos de alto ya nos va a servir. ¿Y cómo hice yo para crear los botones? Miren, les explico. Hice una primera capa que tiene una especie de rectángulo, la vamos a nombrar. Ahí está.
Ese va a ser el rectángulo contenedor, digamos, de mi botón. Va a ser todo el tamaño de mi botón. Y luego fui creando distintas capas de texto con los distintos nombres de los botones. Por ejemplo, Easy, que es el nivel fácil. Difficult, que es el nivel intermedio. Impossible, que es el nivel más difícil. No hace falta que los pongan en inglés, los pueden poner en castellano. Y Back to Menu, que vendría a ser el otro botón que necesitamos. Bien, entonces, de la misma forma en que crearon los fondos, todos en un mismo archivo, van a crear los botones, todos en un mismo archivo. Y esto, además de que nos simplifica el trabajo, hace que todos los botones sean parecidos. Porque si hacemos todos los botones distintos, el juego queda medio mamarracho. Entonces, en este caso, yo ya me puedo asegurar de que el fondo va a ser siempre igual, si un rectángulo, y luego voy a ir colocándole los distintos textos, por ejemplo, Easy. Entonces, una vez que tengo listo ese botón, voy a ir a Archivo, Guardar. Y ahora sí es muy importante esto. No lo voy a guardar como JPG, como el fondo, sino que lo voy a guardar como PNG. ¿Por qué? Porque yo necesito que el fondo de este archivo, si todo ese rectangulito que se ve con los cuadraditos negros y grises, tiene que ser transparente, para que en el momento en que yo inserto el menú, el botón, quiero decir, en mi juego, como en este caso el play, ¿sí? O back to menu, o cualquiera de los botones, ¿sí? No se tiene que ver el contorno de este archivo, solamente se tiene que ver el rectángulo. Bien, dicho de otra forma, este archivo de Pixel tiene todo el recuadro, o sea, el tamaño es todo el recuadro, pero a mí lo que me interesa es que se vea la parte del rectángulo azul y la palabrita o el texto, y no que se vea el fondo de este archivo. Bien, entonces lo que voy a hacer, como les digo, es a los botones guardarlos como PNG para que sean transparentes. Entonces le voy a poner a este, por ejemplo, botón, yo siempre abrevio botón para que no quede tan largo, le pongo BTN y le pongo, por ejemplo, Easy a este y lo descargo. Y así como teníamos una carpetita con todos los fondos, tengo también una carpetita con todos los botones. Bien, acá tengo el botón Play, el botón Back to Menu, el botón Difficult, el botón Easy, el botón Impossible. Todos los botones los fui descargando desde este archivo de Pixel, en donde voy colocando los distintos textos. Bien, crear las capas de texto es lo mismo que expliqué recién para los fondos. Bien, ustedes están acá en los botones. Y para crear un nuevo texto van al signo más y eligen crear una capa de texto. Y en esa capa de texto escriben el nombre del botón como más les guste. Bien, una vez que tenemos todos los botones creados, que son los que dice acá en la guía, vamos a ir a crear los demás elementos del juego. Yo acá les estoy pidiendo que creen algún elemento para que el fondo de nuestro juego no sea estático, sino que sea animado, o sea, se mueva. En el caso de mi juego, que sucede debajo del mar, yo lo que hice fue crear unas burbujitas, vamos a ponerlo en grande, esas burbujitas que van saliendo y van subiendo, ¿bien? Son objetos que yo fui creando y que luego animé para que el fondo de mi juego no sea estático. Entonces, cuando yo activo el juego, ¿sí? Esas burbujitas siguen saliendo y hacen que mi juego sea un poco más entretenido, más dinámico, que si el fondo fuera totalmente estático. Entonces, para crear esas burbujitas, lo que vamos a necesitar es un solo elemento, ¿sí? A menos que ustedes quieran animar más elementos. Pero en mi caso, yo con esta burbujita hice todas las burbujitas que aparecen en mi juego. Bien, no es que yo fui creando cientos de burbujitas, sino que hay un solo elemento burbuja en Scratch. Fíjense, un elemento burbuja. Yo ese elemento lo programé, bien, tiene una programación que ya vamos a ver. Y luego fui duplicando ese elemento, bien, pero es un solo objeto el que tenemos que diseñar. Entonces, vamos a Pixel, vamos a abrir nuestra burbuja. ¿Dónde está? Acá. Bien, y con este solo elemento, ¿sí? En este caso esta burbujita, yo después en Scratch fui animando todas las burbujas que necesitaba. En mi caso, yo lo que hice para crear esta burbuja fue simplemente hacer un círculo, ¿sí? Con la herramienta de forma
y luego pintarla con un degradado, ¿sí? Un degradado circular, entonces me quedo con ese efecto. Si ustedes crean otro tipo de fondo, ¿sí? Recordemos, el mío era el fondo del mar, pero si ustedes de repente crean el espacio, bueno, podrían inventarse algunas estrellitas que se vayan moviendo, un cometa, alguna cosa, una navecita que va por el espacio. Pueden crear diferentes elementos que pueden hacer, como les digo, que el fondo sea dinámico. Entonces, creamos nuestro elemento, bien, en mi caso fue, como les dije, una burbuja. En el caso de mi burbuja yo necesito que el fondo de esta imagen sea transparente, entonces cuando la descargue, cuando la guarde, la voy a guardar como PNG, bien. Y de nuevo en mi carpetita, a donde tengo todos los elementos, ¿sí? Tengo también mi burbuja. Una vez que hemos creado ya entonces botones, fondos y el elemento que va a servir para darle dinamismo al fondo, que puede ser, como les decía, cualquier objeto que podamos poner en movimiento, nos queda crear los personajes. Básicamente necesitamos un personaje que va a ser el jugador, en mi caso sería la medusa que va esquivando los obstáculos. Un segundo personaje que va a servir para agregarle puntos extra, para que no sea tan aburrido el juego y solamente se trate de evitar los obstáculos. Nosotros le vamos a agregar un personaje que, si mi medusa se lo come, en este caso, en el caso de ustedes puede ser otra cosa, pueda hacer que se sumen puntos, digamos, al juego. Entonces mi pececito sería el segundo personaje, y luego tengo un tercer personaje que, al revés del pececito, perjudica al jugador, porque si mi jugador lo toca, va a hacer que muera, ¿bien? Entonces, en mi caso son 3 personajes. Ustedes van a tener que crear estos 3 por lo menos. Si después lo quieren hacer más complicado el juego, pueden crear más, pero tienen que tener por lo menos esos 3 personajes. Vamos con el personaje protagónico de mi juego, que es la medusa. Fíjense cómo yo creé mi medusa. Para empezar, dibujé la cabeza de la medusa. Yo le puse cabezota a la capa. La cabeza de mi medusa es muy simple. Es un dibujo que yo hice a través de la herramienta pincel. Seleccioné la herramienta pincel y le puse un pincel no suavizado, digamos, no desenfocado, sino bien nítido. Y me puse a dibujar con mucha paciencia la cabecita de esa medusa. Luego creé otra capa que tiene los tentáculos de la medusa, ¿bien? Es decir, que sumados a la cabecita me darían lo que sería el cuerpo de la medusa. Y luego le creé a esta medusa los 2 ojos y las 2 pupilas. Y así me quedó conformada la primera figura, digamos, de mi medusa. Para que mi medusa se pueda mover, ¿sí? Para que yo la pueda animar en Scratch, ¿sí? Para que tenga estos diferentes disfraces, yo lo que hice fue trabajar en el mismo archivo de Pixel y le creé a esta medusa otros tentáculos. Fíjense, vamos a activar esa capa, ¿sí? Unos más cortitos, ¿sí? Que los otros. Y luego un tercer grupo de tentáculos que también son diferentes de los primeros, ¿bien? De manera tal que al ir cambiando estos tentáculos vaya dando la idea de que esos tentáculos se van moviendo. Una vez que tenemos todos los elementos, todas las capas que necesitamos de nuestra medusa, vamos a ir creando cada una de las imágenes que, como les decía, luego vamos a importar a Scratch para poder animar la medusa. Las vamos a ir exportando desde la opción archivo guardar. Entonces, mi medusa, dijimos, tenía 3 tentáculos diferentes. Yo lo que voy a hacer es activar la cabeza poniendo el tilde en la capa, activar los ojos poniendo el tilde en la capa y activar la primera capa de tentáculos. Una vez que tengo esta primera imagen de la medusa, voy a archivo, voy a guardar, le pongo, por ejemplo, medusa 1, selecciono la opción PNG para que la medusa tenga el fondo transparente y yo después la puedo insertar en mi juego, y le hago clic a descargar. Una vez que descargue la primera medusa, lo que voy a hacer es sacar el tilde de los primeros tentáculos, poner el tilde en los segundos tentáculos y volver a exportar la medusa. Archivo guardar, PNG, le puedo poner medusa 2 y la exporto. Bien, lo que voy a terminar teniendo van a ser las distintas medusas. Esta la hice pero después no la usé. ¿Sí? Estos 3 ejemplos de medusa, que son los que yo voy a importar a Scratch. La medusa con unos tentáculos, la medusa con los tentáculos más cortitos y la medusa con los terceros tentáculos. Entonces, la clave está, chicos, en que ustedes aprendan
a usar las capas para ir creando todos los distintos elementos que van a tener las diferentes imágenes de mi personaje y que vayan exportando esos archivos para luego llevarlos a Scratch, que ya vamos a ver bien cómo lo hacemos, ¿bien? Pero por ahora explicamos esto. De la misma forma en que trabajé con la medusa, voy a trabajar con el pececito. Yo en mi caso creé dos capas, en una el pececito tiene ojos y tiene la colita de una manera, y en la otra el pececito no tiene los ojitos para que parezca que parpadea y le moví un poquito la cola. Y lo que hice fue de nuevo, tildar la primera capa, ir a archivo, ir a guardar, ponerle pececito 1, PNG y descargar y luego hacer exactamente lo mismo con el pececito número 2. Y de esa manera tengo entonces los dos estados del pececito. Bien, que es lo que me va a generar la animación. Igualmente hice luego la anguila, que debe andar por acá. Acá está. A la anguila la dibujé primero con los rayitos esos de electricidad. Luego la dibujé sin los rayitos de electricidad y luego la dibujé sin los rayitos y con el cuerpo más acostado, ¿bien? Para que parezca que hace un movimiento ondulante. Lo que hice fue entonces exportar cada uno de estos archivos, por ejemplo la anguila 1, la anguila 2 y luego la anguila con la electricidad, de manera tal de que luego termino teniendo los tres archivos que me van a servir para animar a mi anguila a medida que se va desplazando en el escenario. De esa manera entonces vamos a crear los personajes. Una cosa muy importante, chicos, que quiero que tengan en cuenta es tratar de hacerlo simple y prolijo. Como estos personajes se van a ver muy chiquititos en el escenario, ¿sí? Como lo más grande, lo mejor que vamos a tener va a ser el personaje, el jugador. Fíjense que es chiquitito. Si este personaje yo lo hago con mucho detalle, le pongo muchas cosas diferentes, no se va a alcanzar a apreciar bien el detalle, porque les vuelvo a repetir, es pequeñito. Entonces tratemos de usar poca cantidad de colores, poca cantidad de detalles y tratar de hacer un personaje que sea simpático pero simple. Bien, esa es la clave. Una vez que terminamos de crear los personajes del juego, nos faltaría crear el último elemento, que son los obstáculos. En mi caso son esas piedras que mi personaje va esquivando. Bien, la piedra que me aparece del lado de arriba y la piedra que me aparece del lado de abajo. Que en el caso de ustedes tendrá que ser un objeto que se acomode al tipo de escenario que han dibujado. Por ejemplo, si yo hiciera un juego de repente, no sé, en el espacio, podría tener diferentes objetos, podría ser una especie de caverna en un planeta, o podría ser, a ver, no se me ocurre otro elemento, podrían ser algunas construcciones diferentes que hubiera en la parte superior y en la parte inferior. Si ustedes trabajaran, por ejemplo, con la selva, podría tener de repente, no sé, troncos o lianas o cosas que mi personaje tiene que esquivar, que va a ser lo que ustedes van a crear en el archivo de Pixel para luego llevárselo a Scratch. Yo lo que hice fue crear estas rocas, ¿sí? Que conforman una especie de columna entre la roca de arriba y la roca de abajo y que hacen que mi personaje tenga que pasar por el huequito que está en el medio. Para que funcione la mecánica de este juego que estamos creando, ustedes pueden elegir el escenario que quieran, la temática del juego que quieran, pero necesariamente van a necesitar tener un objeto en la parte superior y un objeto en la parte inferior que determinen un espacio en el medio por el cual el personaje tiene que pasar. Yo les comenté que hay muchos juegos, muchas variantes de este juego que existen. Lo interesante va a ser de que ustedes puedan crear su propia variante. Para crear estos obstáculos, acá sí hay algo muy importante que tienen que tener en cuenta y es el tamaño del archivo. Nosotros habíamos dicho que el escenario de Scratch tiene 360 píxeles de alto, ¿bien? Es decir, nuestro escenario de Scratch tiene 360 píxeles de alto. La mitad de ese escenario, ¿sí? La mitad de ese tamaño sería 180 píxeles. Es decir que para poder crear un objeto que nosotros podamos poner la mitad arriba y la mitad abajo, necesitamos un objeto que tenga la mitad de esos 360, es decir, 180 píxeles de alto. Por lo tanto, cuando vamos a crear nuestro archivo en Pixel para crear el obstáculo que va a tener nuestro juego, es muy importante que creemos ese archivo con 180 píxeles
por el ancho que ustedes quieran, ¿sí? Yo les recomiendo que no sea más de 50 píxeles de ancho, ¿sí? Porque si no va a quedar un objeto demasiado gordo. Entonces, cuando ustedes crean el archivo, van a tener que poner en la altura 180, ¿bien? Y en la anchura, como les dije, 50. Este tamaño es muy importante. Es el más importante de todos, les diría. El escenario y este son los más importantes para que después, cuando nosotros pongamos los dos elementos en Scratch, esos dos elementos combinen, ¿bien? Es decir, que cuando yo hago aparecer el obstáculo, ese obstáculo realmente quede bien adentro del escenario. Bien, yo entonces creé mi archivo y simplemente lo que hice fue crear esta especie de piedra, que sería como una estalactita, una cosa así, que se junta con otra piedra que va arriba. Para hacerlo bien fácil, les cuento cómo lo hice yo. Yo hice una de estas rocas, ¿sí? Y luego lo que hice fue duplicar la capa con este botoncito que me hace una copia de la capa, ¿bien? Fíjense, roca arriba, copiar. Y en esta, en la capa que copié, lo que hice fue agarrarlo del circulito y darlo vuelta, ¿bien? Entonces me quedó básicamente el mismo objeto apuntando hacia arriba y apuntando hacia abajo. Ahí lo tengo apuntando hacia abajo, ahí lo tengo apuntando hacia arriba. Exporté esos dos elementos, es decir, le puse la tilde a uno, fui a archivo, guardar, y guardé el primero, y luego le puse el tilde al otro, fui a archivo, guardar, y guardé el segundo, ¿bien? De manera tal que en la carpeta donde yo tengo todos los elementos del juego, me quedaron las dos piedras, ¿bien? Bueno, eso sería básicamente todos los elementos que tenemos que tener dibujados. Bueno, una vez que tenemos todas las gráficas creadas, ahora vamos a configurar nuestro archivo de Scratch, que sería la última parte de este tutorial y la última parte de esta guía que van a tener que realizar. Yo abrí un nuevo archivo de Scratch, archivo nuevo, bien, voy a eliminar el gatito no se puede usar en este trabajo, y voy a empezar a importar todos los elementos. Por ejemplo, vamos a empezar por los escenarios. Voy a ir a la sección de escenario, voy a hacer clic en el botoncito que se llama cargar un fondo, voy a ir a background y voy a elegir el primero, bien, que es el fondo de inicio. Le voy a dar clic a abrir y ya tengo cargado mi fondo de inicio. Fíjense que en la pestaña fondos, siempre teniendo seleccionado el escenario, en la pestaña fondos me ha quedado un fondo en blanco. Ese fondo en blanco lo elimino porque no forma parte de mi juego. Y aquí ya me ha quedado el primer fondo del juego. Los demás fondos del juego tienen que ser disfraces del mismo escenario. Es decir que una vez que subimos el primer escenario, con esta ventanita abierta, la ventanita fondos, vamos a subir los otros. Entonces vamos a venir a este iconito, vamos a hacer clic en la opción cargar un fondo y vamos a seleccionar todos los fondos de nuestro juego. Entonces tenemos el menú, tenemos el juego, el de ganador y el game over. Seleccioné todos mis fondos, le doy a abrir y ahora sí los puedo ordenar. Primero viene el inicio, luego viene el menú, luego viene el juego, luego viene el del ganador y el del perdedor. Bien, y allí ya tengo todos los fondos que va a tener mi juego colocados. Una vez que termine de importar los fondos, vamos con los objetos. Bien, vamos a hacer clic a donde dice subir a objeto. Vamos a ir a buscar a nuestro protagonista, la medusa, y vamos a seleccionar a la medusa. La abrimos y ahí la tenemos. Una vez que tenemos la medusa, el primer fotograma de la medusa subido, vamos a ir a disfraces, ¿sí? Ahí está nuestra medusa, y vamos a subir desde aquí, lo mismo que hicimos con el escenario, los otros dos disfraces de la medusa. Hago clic en cargar un disfraz, selecciono el 2 y el 3 y le doy a abrir. Bien, entonces tenemos la medusa 1, la medusa 2 y la medusa 3. Si a lo mejor a ustedes no les sale subir todos juntos los archivos, no importa. Tenemos la primera medusa, vamos a cargar un disfraz, elegimos la 2, le damos clic a abrir, vamos de nuevo a cargar un disfraz, elegimos el 3 y le damos clic a abrir y ahí tenemos los 3 disfraces de la medusa.
Terminamos con la medusa, vamos ahora a subir al pececito. Elegimos el pececito 1, abrir. Ahora, teniendo el pececito ya seleccionado, vamos a los disfraces del pececito y vamos a cargar el segundo disfraz. Pececito 2. Muy bien. Y así seguimos con todos los elementos que tenemos que cargar en nuestro juego. Tenemos la anguila, vamos a los disfraces de la anguila. Vamos a subir anguila 2 y anguila 3. Para seleccionar dos archivos así, presionan la tecla control. Selecciono la anguila, presiono control, no suelto el control y hago clic en la otra anguila y me quedan seleccionados los dos archivos, ¿sí? Si los quieren subir a los dos juntos. Si no, los suben por separado, no hay problema. Y acá tenemos entonces a nuestra anguila eléctrica. Fíjense que me van apareciendo todos los personajes en el escenario. Yo después los voy a acomodar, les voy a dar el tamaño y todo lo demás. Pero lo importante es que primero tengamos ya nuestros elementos colocados acá. Vamos a subir ahora la burbujita. Selecciono la burbujita, le doy a abrir. La burbujita no tiene animación, así que es un solo fotograma, ¿sí? Un solo fotograma en su disfraz. Vamos a subir ahora el obstáculo. Y acá es a donde está la parte, si se quiere, más complicada. Voy a seleccionar el que se llama piedra arriba y le voy a dar clic. Ahí está mi piedra arriba. Y ahora fíjense bien lo que voy a hacer con el obstáculo. Tengo seleccionado el obstáculo, me voy a los disfraces. ¿Bien? Acá esto, chicos, es muy importante porque si no, no va a funcionar después cuando programemos el juego. Si yo a este dibujo que tengo acá lo selecciono con la herramienta esta de la flechita, lo selecciono y lo corro, fíjense ustedes que se alcanza a ver que el escenario tiene un puntito, ¿sí? Ese puntito, esperen un segundo, ese puntito chiquitito que está en el medio, que ahí lo voy a ampliar, ese puntito marca la mitad del escenario de Scratch, es decir, el punto medio del escenario de Scratch. Para que nosotros nos funcione el programa que queremos hacer, para que estos obstáculos aparezcan y se desplacen por el escenario, cuando ustedes importan el obstáculo que va arriba, lo van a seleccionar y lo van a colocar de tal manera que la puntita del obstáculo coincida con el punto central del escenario. ¿Bien? Esto va a hacer que después nuestro programa funcione. Una vez que tenemos la primera parte del obstáculo colocada, voy a subir, clic en cargar un disfraz, voy a subir la piedra de abajo, la otra mitad, digamos, del obstáculo. Y con la piedra de abajo voy a hacer exactamente lo mismo. La voy a seleccionar, la voy a desplazar buscando el puntito, fíjense, ahí está el puntito, y voy a colocar ese obstáculo de manera tal que el obstáculo llegue justito ahí al punto medio. Bien, de tal manera que si ahora lo vemos completo, nosotros tenemos el obstáculo de arriba que llega hasta ahí y el obstáculo de abajo que llega hasta acá. Y coinciden perfectamente con el centro del escenario. Bien, cuando importen este objeto es súper importante que le presten atención a eso. Si no, después nada nos va a funcionar cuando programemos. Bien, me falta importar los botones. Bien, pero antes de importar los botones voy a darle el tamaño a los distintos objetos que he colocado en el escenario. Para eso me voy a ir al escenario, a los fondos y voy a elegir el fondo del juego. Bien, este va a ser básicamente el fondo de mi juego. Entonces, en base a este fondo es que voy a darle el tamaño a los objetos. Voy a empezar con la medusa. Bien, mi medusa acá está gigantesca. Yo lo que voy a hacer es, teniendo seleccionada la medusa, reducir el tamaño. Voy a ir probando. Ahí está como muy chiquitita. Un poquito más. 40. Bien, en el caso de mi medusa, 40, 45 sería lo apropiado. Bien, para que la medusa pueda tener todo un desplazamiento por este escenario. Si la medusa fuera más grande, el problema que voy a tener es que todo queda muy grande y parece tosco el juego. Entonces es importante que le demos un tamaño que sea apropiado al escenario que hemos creado y que le dé como cierta prolijidad al juego. Vamos ahora con el pececito. El pececito no puede ser más grande que la medusa, entonces lo vamos a reducir también el pececito. Ahí me quedó muy chiquito, ahora acá me gusta con 50, lo dejo en 50. Vamos con la burbuja.
caso de la burbuja, después nosotros le vamos a hacer una programación para que tenga distintos tamaños, pero en principio la vamos a dejar de 20, supongamos, ¿bien? Y tenemos la burbuja. Y tenemos esta anguila que ahora parece un dinosaurio, que le vamos a achicar el tamaño también, vamos al 50, un poquito menos, 40, listo. Y me queda mi anguila, ¿bien? Entonces ya tenemos estos elementos más o menos con el tamaño que van a tener en el juego. Ahora sí voy a la última parte, que sería importar los botones. Vamos a seleccionar, voy a agarrar todos los botones juntos, para eso hago clic y arrastro y hago un área de selección. Le doy clic a abrir y se me importaron todos los botones de mi juego. Ver todos los objetos colocados de esta manera, todos mezclados, parece un lío bárbaro, pero en el siguiente tutorial que vamos a ver, vamos a empezar a acomodar todos estos objetos y ahí es donde va a cobrar sentido el juego que estamos armando. Bien, si ustedes quieren de repente visualizar, por ejemplo, los personajes y que no les molesten los botones, acuérdense que en el panel de objetos tienen la opción de elegir el ojito tachado que oculta a los objetos mientras que ustedes no necesiten estar viéndolos. Bien, entonces le hago así a todos los botones y ya no me molestan los botones para observar el escenario. Bien, eso es un consejo. Entonces, la consigna de esta primera etapa del trabajo es crear todos los escenarios, crear todos los objetos, crear todos los botones, insertarlos correctamente en Scratch, incluyendo todas las animaciones de los personajes que se van a mover, y guardar este archivo que tiene ya todos los elementos de nuestro juego insertados para que luego en la siguiente etapa de trabajo empecemos a programar.